Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Martínez Solano, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad IEXPRO. A continuación, les presentaré un video educativo referente a los juicios orales civil y mercantil. Bien, el juicio oral mercantil en el estado de Chiapas es de jurisdicción concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede resolver en tribunales federales como estatales, de acuerdo al artículo 104, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias, ¿sí? Estas controversias comerciales, tal como lo estipula el artículo 4, 75 y 76 del mismo Código de Comercio. Los juicios mercantiles se clasifican en ordinarios, orales, ejecutivos y especiales. Juicio ordinario mercantil. De acuerdo al artículo 1377 del Código de Comercio, son todas esas contiendas que no tienen un trámite especial de acuerdo a leyes generales mercantiles o leyes especiales, ¿sí? Además de que también estas controversias o estas contiendas pueden ser apelables. Ahora, el juicio oral mercantil son aquellas contiendas o son todas aquellas contiendas mercantiles, ¿sí? En donde no hay límites de cuantía. El juicio ejecutivo mercantil, este está compuesto por aquellas controversias en donde la demanda se funda en uno de los documentos que traigan aparejada la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda o el escrito de demanda se cuenta con respaldado con un título de crédito, un título nominativo, en este caso puede ser un pagaré, una letra de cambio, un cheque, ¿sí? Ahora bien, esta vía o ejecutiva mercantil es una vía más rápida para resolver en comparación con la vía ordinaria mercantil. Juicio especial mercantil. De acuerdo al artículo 1414, estos son de trámite especial, ¿sí? Esta ahora sí que tiene el objeto de otorgar garantías mediante prenda sin transmisión de posesión o fideicomisos de garantía, ¿sí? ¿Qué principios rigen el juicio oral mercantil? Los principios que rigen son el de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Cada uno de estos principios están inmersos durante todo el desarrollo del juicio oral mercantil y se pueden mencionar y se pueden citar, ¿sí? Ahora bien, el principio de oralidad es de que las partes pueden comunicar de manera hablada, pueden dar a conocer al juez de manera verbal, ¿sí? Tanto afirmaciones, argumentos, contradicciones, refutaciones, etcétera. La publicidad, este principio rige en que la litis va a ser de carácter público, o sea, que las personas pueden conocer del asunto, ¿sí? De igualdad, que las partes tengan, sean lo mismo, o sea, para el juzgador, que se les pueda juzgar de las mismas formas, de la misma manera, que sean escuchados, que el desarrollo del juicio no se incline a una parte, sino que ambas partes prevalecen con la misma equidad, ¿sí? Con el mismo peso. Ahora, inmediación. Este principio rige porque antes el juez no estaba presente ni estaba inmerso en el desarrollo de las audiencias. Ahora sí,
Eh, este principio de inmediación es el que garantiza de que el juez tiene que estar durante el desarrollo de la audiencia preliminar o de juicio. Ahora, la contradicción es de que las partes pueden refutar, pueden negar, pueden afirmar todo lo que la parte actora o demandada eh, digan, ¿no? Ahora, el principio de continuidad es de que tengan continuidad, que el procedimiento se desarrolle continuamente, que no haya grandes periodos de pausas, suspensiones, procesos que interrumpan la continuidad, ¿sí?, del juicio. Ahora, el principio de concentración es de que se trata de que se concentre todo lo posible, ¿sí?, para poder resolver la litis, ¿sí? Eh, Facultades del juez. Dentro de las facultades del juez es presidir la audiencia, ordenar la práctica de las pruebas, dirigir el debate, así como exigir el cumplimiento de las formalidades correspondientes, modera la discusión, impide alegaciones impertinentes, limita el tiempo, el número de veces del uso de la palabra de las partes, así como propone acuerdos probatorios, conciliatorios sobre los hechos, limita el número de los testigos y también califica las pruebas necesarias. Para facultades de disciplina o medidas de apremio, estas pueden ser amonestaciones, multas, el uso de la fuerza pública o rompimiento de cerraduras, dependiendo si fuese necesario, arresto hasta por 36 horas, ¿sí? Y si el juez estima conveniente, según el caso, de que haya existido algún hecho constitutivo del delito, se le dará parte al Ministerio Público. En este diagrama podemos ver que el juicio ordinario mercantil se desarrolla de la siguiente forma. La demanda, el auto de erradicación, periodo probatorio, alegatos, sentencias y ejecución de la sentencia. El modelo de la demanda civil y mercantil está compuesto por un rubro, proemio, prestaciones, hechos, derechos, el capítulo de pruebas, puntos petitorios y el protesto. Bueno, dentro del rubro podemos encontrar los datos del juez o tribunal al que se dirige, también los datos del demandante y del demandado, la personalidad y las personas quien representan a la parte actora, así como el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ¿sí? En el escrito de demanda mercantil se tiene que colocar el nombre del juez al quien se le promueve. Se tiene que colocar en los nombres y apellidos, así como el RFC y la CURP del actor y del demandado. El objeto, señalar bien el objeto que se reclama. Los hechos, también, que sean muy precisos. Los fundamentos y el derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Que debe de ser apegado a lo que se reclama. Ahora, el valor de lo demandado. Se tiene que presentar la cuantía de a cuánto asciende esa demanda. Y en caso de que no exista una cuantía, pues bueno, se tiene que fijar cómo se evalúa o cómo se llega a tal determinación, ¿no? Ahora bien, el ofrecimiento de las pruebas, también si se cuenta con pagarés o cheques o letras de cambio, se deben de presentar en el escrito de demanda y se tienen que ofrecer. Y pues ya lo último que no debe faltar. Bien, en la etapa de juicio oral mercantil, pues primero se realiza o se fija la litis de forma escrita, en este caso la demanda, ¿sí? Ahora bien, se desarrolla la audiencia preliminar, después una audiencia de juicio y posterior a ello la ejecución de la sentencia.
Se inicia con la demanda. Posterior a ello, el auto de erradicación, la notificación de emplazamiento, contestación a la demanda, contestación a la vista. La audiencia preliminar, ¿para qué sirve? Para depurar el procedimiento, también para conciliar en materia mercantil, poder realizar mediación de las partes. En la audiencia preliminar también se fijan los acuerdos sobre hechos no controvertidos, se fijan los acuerdos probatorios, la admisión y calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, ¿sí? También, en dado de que las partes no concilien, no acuerden nada, pues se continúa con la audiencia de juicio. Para esto se tiene que citar. Para darle una gran validez a la conciliación, existe el personal especializado del CEJA, que es el Centro Estatal de Justicia Alternativa, que ellos pues realizan esta parte de conciliación. En la audiencia podemos encontrar que está desarrollándose por un juez, también el testigo, el secretario, el abogado del actor, el Ministerio Público, el demandado y el abogado del demandado. Y la audiencia pública o el público. De acuerdo al diagrama, se inicia con el proceso de juicio oral mercantil, pues, con el ingreso de la demanda por escrito al tribunal. La demanda lo recibe la oficialía de partes de lo civil, así que turna aleatoriamente al juzgado, asigna un folio. El juzgado recibe la demanda y los anexos que forman parte del expediente. El secretario da la causa, es quien hace constar el día y la hora en que se presenta el escrito inicial y elabora el proyecto de acuerdo y da cuenta al juez dentro de lo siguiente, ¿sí? Ahora bien, el juez va a decidir si desecha o realiza incompetencia, admite o previene dicha demanda. Si el juez admite la demanda, el juez ordena el emplazamiento. Para esto el actuario tiene que ir al domicilio de la persona demandada para poder entregarle el emplazamiento. Y así el demandado tiene 9 días para contestar. Una vez que se emplazó la parte demandada, este consta de 9 días para contestar, ¿sí? Si la parte demandada contesta, opone y realiza excepciones y defensa, pues, es decir, reconviene, se ordena la notificación personal, además de que se sigue el mismo trámite de la demanda principal, para que así se dé vista a la contraparte, ¿sí? Una vez que se da vista, precluye el derecho y pues ya el juez señala fecha y hora para la audiencia preliminar después de 10 días, ¿sí? Ahora, si no contesta, pues se declara en rebeldía y pues aún así se sigue el juicio. El juez señala fecha y hora para la audiencia preliminar dentro de los 10 días. Ahora bien, también se puede allanar, en este caso, y si se allana, pues se ordena audiencia no mayor a 10 días y se dicta la sentencia y acaba lo que... Bueno, en la audiencia preliminar se trata de depurar el procedimiento al inicio, ¿sí?, de esta audiencia. Para depurar el procedimiento se promueve la conciliación de las partes, ¿sí? Si en dado caso las partes acuerdan conciliar, pues se termina el proceso. Si no, se sigue con la fijación de acuerdos sobre los hechos no controvertidos. Así también se promueve un acuerdo probatorio entre las partes, se califica sobre la admisión de las pruebas
Y pues el juez cita para una audiencia de juicio dentro de los 40 días posteriores. Bien, la audiencia de juicio. Aquí el juez de nuevo vuelve a proponer la conciliación de las partes. Si sucede esto, termina el proceso. Si no, se continúa con el desahogo de las pruebas y así también se realizan los alegatos. ¿Sí? Finalmente el juez, de todo lo vertido en el desahogo de las pruebas y los alegatos, pues ya va a poder dictar una sentencia y tiene que explicar los motivos y fundamentos por el cual determina tal sentencia, ¿sí? Y les notifica a las partes. Ejecución de la sentencia. Aquí la parte demandada puede realizar un amparo, ¿sí? Y si no, igual puede cumplir con la sentencia dictada. Si la parte demandada cumple con la sentencia, ahí acaba y termina el proceso. Y si no, pues la parte actora solicita la ejecución forzosa de la sentencia. Es decir, la parte actora ya va a realizar tanto el embargo de bienes, ¿sí? Para garantizar el pago u otras medidas. También durante la clase vimos juicio ejecutivo mercantil. El juicio ejecutivo mercantil inicia con la demanda, posterior a ello el auto de erradicación, la notificación de emplazamiento, contestación de la demanda, contestación a la vista, auto admisoria de pruebas, desahogo de pruebas, alegatos y se termina con una sentencia, ¿sí?